El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te da toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, invocamos tu nombre con el propósito de que toda persona que hoy se acerque a escuchar este mensaje de tu palabra sea ministrada y hablando a sus corazones. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, de los versículos 46 al 52 nos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Hoy veremos qué pasa con los padres de familia. Primeramente, ellos son atacados de parte del enemigo a fin de destruir la familia por medio de roces que alteran la relación, por llegar a casa frecuentemente borrachos o por ausencias prolongadas. Segundo, ellos traen modelos no apropiados de su familia de origen, los cuales van involucrando en sus propias familias. Ejemplo: el que es alcohólico, el que golpea, el que pelea, el drogadicto, etc. Ellos dejan estos ejemplos en sus familias que luego los adoptan como propios. Tercero, hay padres que no saben lidiar con sus emociones. Hoy están alegres y mañana parecen alicaídos o enojados. Lidian con sus emociones porque les enseñaron a reprimirse. Es el caso de los padres que nunca lloran porque les enseñaron que los hombres no deben llorar. Cuarto, también ocurre que los padres no confirman la sexualidad de sus hijos. Les da vergüenza sentarse en hablar de estos temas con ellos. En ocasiones les recriminan posturas al sentarse, tonos al hablar. Ejemplo: camine como un hombre, no hables como una niña. Papá, hazle sentir orgullo de su sexo a tu hijo o a tu hija. Quinto, deben proponerse hablar con claridad a sus hijos de sexualidad, resolver sus dudas, apoyar los valores correctos. Hay que ser empáticos con los hijos para que ellos se acerquen confiados. Por último, los padres son los que pueden desarrollar el aprecio de su mujer. Como maridos, ustedes deben manifestar el valor que ella tiene en su hogar, no gritándole, no avergonzándola, no golpeándolas, no maltratándoles de palabra. Es muy importante darle el valor a su esposa porque los hijos harán lo mismo con sus futuras esposas. Papá, ya sabes cuán importante eres en tu familia
¿Y qué pasa contigo como padre? La palabra de Dios nos dice: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni desmayes, porque yo soy tu Señor y Dios. Estaré contigo donde quiera que vayas. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Hay momentos en nuestra vida donde la necesidad nos lleva a angustiarnos de tal forma que el panorama de las respuestas se ve oscuro y nublado. Es entonces que se hace necesaria la ayuda de uno que, permaneciendo a nuestro lado, nos guíe cuando no vemos nada. Y ese es precisamente el título del mensaje que hoy quiero compartirles: cuando no vemos nada. Una reflexión de la palabra de Dios que se encuentra en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, de los versículos 46 al 52. Algunas características bien interesantes debemos aprender cuando parece que no vemos nada en ese proceso de nuestras pruebas. La primera característica que tenemos que aprender por la palabra del Señor es que debemos ser mendicantes. En el versículo 46 está escrita la palabra mendicante. Dícese de la persona que pide limosna, del latín mendicare, es decir, pedir limosna de puerta en puerta, solicitar algo con importunidad y hasta con humillación. En una palabra, mendigar quien nos guíe. Dice la Biblia en el versículo 46 que cuando Jesús llegó a Jericó, estaba sentado junto al camino un ciego llamado Bartimeo, que estaba mendigando. Es decir, estaba pidiendo casi que de puerta en puerta, se estaba volviendo importuno y estaba humillado. No podía trabajar. ¿Sabes por qué, amigo mío? Porque era ciego y por eso vivía de la caridad pública. Una segunda característica que debemos aprender está en el versículo 47, y es que debemos escuchar y anhelar. Escuchar y anhelar quién es la fuente de ayuda. La palabra de Dios nos dice que Bartimeo, oyendo que era Jesús, es decir, que era la fuente de su ayuda, es decir, que era la persona que podía ayudarle, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Debemos escuchar y anhelar quién es la fuente de misericordia. Él anheló oír a Jesús. Quizá usted tenga necesidad en su corazón y parezca ciego como Bartimeo por problemas de drogadicción, por problemas de alcoholismo, por problemas de depresión, por esos problemas de amargura que son por una raíz de resentimiento, problemas de rencor, esos problemas de rechazo en la familia, en medio del hogar, problemas de enfermedad y mucho más, y haya oído de Jesús de paso por su vida. Anhele entonces su misericordia como un día la anheló Bartimeo. Una tercera característica es que debemos clamar con persistencia. ¿Para qué hacerlo con persistencia? Se preguntará usted, amigo o amiga que nos escucha en esta hora. Pues para llamar la atención. En el versículo 49 dice la palabra del Señor: pero él clamaba mucho más, pero él gritaba mucho más, pero él insistía mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y cuando uno clama con persistencia, cuando uno quiere llamar la atención, Jesús se va a detener, porque la palabra nos dice: y Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Escúcheme, clamaba con persistencia para vencer los obstáculos, porque muchos le reprendían para que callase. Así lo dice la Escritura. Además, hay un refrán muy popular que dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y usted puede vencer cualquier obstáculo en su vida si clama con persistencia a Jesús, el Hijo de Dios. Debemos clamar con persistencia para recibir la confianza del Señor, porque la Escritura sigue diciendo en el versículo 49:
Y Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús quiere darnos confianza, quiere levantarnos el ánimo. Jesús quiere hacernos ir hasta Él. Por eso hoy Él te manda llamar. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Sabes, amigo mío y amiga mía que nos escuchas, debemos ir a Jesús porque Él es nuestra solución. Quizá usted deba dejar su capa de orgullo, su capa de altivez, su capa de soberbia, e ir con sinceridad a Jesús para que le diga: ten ánimo, hijo, ten confianza, amigo. Y debemos clamar con persistencia para que recibamos confianza para escuchar la voz de Dios. Te hago una pregunta: ¿cuánto lleva usted escuchando a muchas personas que le dicen: Dios no te escucha? ¿Y cuánto llevas esperando tener una confianza para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar la voz de Dios? Dice la Escritura en el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que Jesús te haga en esta hora, amigo, amiga? Jesús te puede decir lo mismo que le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te sane? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Qué es lo que está causando tu ceguera espiritual y quizá física? Y tú le podrás decir: Maestro, que recobre la visión de la esperanza, porque quizá la has perdido por tu pecado, quizás has perdido la confianza porque nadie te ha podido entender, pero aquí está el amigo, el que puede entenderte en todas tus necesidades, en tu depresión. Allí donde te encuentras en esta hora, ten confianza para recibir su compasión. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 34, que es un evangelio relacional con el que estamos compartiendo hoy de San Marcos, nos dice: entonces, es decir, tan pronto clamó, es decir, tan pronto se humilló, es decir, tan pronto venció los obstáculos, tan pronto recibió la confianza, tan pronto escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y dice la palabra del Señor que Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibió la vista. Déjame decirte que cuando tú vas a Jesús, que cuando puedas escuchar la voz de Dios, que cuando sientas la confianza que te brinda hoy el Espíritu Santo, enseguida vas a recibir la visión a la oscuridad de tus problemas, porque la compasión de Jesús obra de manera inmediata. Eso lo dice la Escritura, que todo aquel que ruega al Señor, que todo aquel que se acerca de manera humilde, que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de David, como lo citó este ciego Bartimeo, y tú le dices hoy por la gracia: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mi vida, el Señor te va a dar lo que tú le estás pidiendo, la compasión, porque es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pura compasión para que tú te levantes del ostracismo, para que tú te levantes de esa situación en que andas, de la esclavitud de la drogadicción, de la esclavitud del alcoholismo, quizá de la prostitución, quizá sea la pornografía, sea cual fuere la amargura que nubla en esta hora la visión de tu vida. Jesús siempre tiene la respuesta. ¿Cuántos vicios, cuántos pecados, cuántas raíces de amargura, cuántos sentimientos errados hay porque te han hecho un daño desde la infancia o de una manera reciente? Déjame decirte que la compasión de Jesús obra de manera inmediata. Acércate para que el Señor tenga compasión de ti. Una última característica la podemos encontrar en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 43. La palabra de Dios nos dice en este Evangelio que luego que vio, es decir, que luego que recibió la bendición, que luego que fue sanado, que luego que pudo saber quién le había sanado, le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Escúchame, cuando Dios te sane, porque en esta hora va a darte sanidad si lo crees,
en esta hora va a darte libertad si tú lo deseas. Debes seguir a Dios glorificándole para que todo el mundo que te ha reconocido como el que está postrado en ese rincón pueda alabar a Dios, como este pueblo que vio al ciego Bartimeo recobrar la vista y alabar a Dios, también pueda sentir el impacto del influjo de la gracia de Dios. En conclusión, debemos siempre creer, aunque no veamos, porque la esperanza no avergüenza, como lo dice la Escritura. Usted hoy puede ser sanado de su dolencia, de su pecado, de su necesidad, pero debe ser un mendicante con humillación, debe escuchar y anhelar a Jesús como la fuente de su necesidad. Clame con persistencia, amigo mío, no desmaye y recibirá confianza y valor en su dificultad, y la respuesta será inmediata, pero debe recibirlo primero como su Señor y Salvador para el perdón de sus pecados, y luego sígale santamente y vendrán las bendiciones a su vida. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración que cambiará tu vida. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te ruego en esta hora que perdones mis pecados, porque me arrepiento de ellos con sinceridad. Quiero que seas el único y suficiente Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, que tu sangre me limpie ahora y que me selles con tu Santo Espíritu, porque por fe estoy recibiendo la salvación y el regalo de las cosas que te he estado pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.